Gelita, ¿oras manita, por favor? Sí. Bendito Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu bondad, Señor. Gracias por los cuidados que tienes para nosotros, Señor. Gracias porque de verdad que has sido fiel, Señor, y pues gracias porque nos permite seguir reuniéndonos, Señor, a través de este medio, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Padre, porque pues dispones en César el corazón para enseñarnos, Señor, para hablarnos, pues más a fondo de tu palabra. Te pido que seas tú tomando su vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo sobre mi hermano, Señor, y sobre cada uno de los que estamos conectados para poder entender, Señor. Y no solamente entender, sino pues que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Te doy gracias por este tiempo, Señor, y lo ponemos en tus manos. Que seas tú, Señor, en este lugar con nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gaby, empieza, ¿no? Con el 1. Sí, sí, ok. Dice la ira vengadora de Dios. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con la inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará bastante. Te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Anuncio de la caída de Nínive. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti. El malvado pereció del todo. El capítulo 1 se titula La ira vengadora de Dios. Y entonces pues empieza la profecía contra Nínive, ¿no? Déjenme platicarles algo. Ya ven que habíamos platicado en la clase pasada de los montes que están en el centro de Jerusalén. Ajá. Entonces, en alguna de las clases yo les platicaba que Judea, Judá y Jerusalén estaban en el mismo lugar. De la tribu de Judá estaba Judea, y ahí está Jerusalén. Y Jerusalén tiene 3 montes: de los olivos, el monte de Sión, y el otro era el monte Moriah, que es donde crucificaron al Señor Jesucristo. Sobre el monte Moriah
está también edificado el templo, estaba edificado el templo, bueno, lo que queda del muro de las lamentaciones y demás. La ciudad, parte de la ciudad de Jerusalén estaba sobre ese monte, el monte Moriah. Entonces, y precisamente cuando crucifican a Cristo, lo llevan hacia la parte de atrás del templo. Estaba el monte de los olivos enfrente del templo, y hacia la parte de atrás de los olivos, del templo estaba el Gólgota, y el monte Moriah, que es el que se ve una como calavera en parte del cerro, está por la parte de enfrente, más o menos, si no mal recuerdo, la calavera, por lo cual se le llama el monte Moriah. Pero bueno, se los digo porque con todas esas referencias, a ver si luego no se nos vuelve a olvidar. Hermano, ¿qué no es el Gólgota? Ajá, el de la calavera es el Gólgota. Sí, el Gólgota. Gólgota. Sí. Ajá. Porque les decía yo que el Gólgota estaba en la parte de frente, digo, la calavera estaba enfrente. No, si el Gólgota está en la parte de atrás del templo, o sea, ahí estaría la marca de la calavera, ¿no? Y todo es el mismo templo, o sea, todo el templo está arriba de ese monte, del monte Moriah. Ahí es donde va a venir el Señor Jesucristo en su venida. Dice el Nahum, en el capítulo 1, dice el versículo 3, bueno, les decía que es la ira contra Nínive, ¿no? Y entonces Nahum les dice la visión que tuvo, y no les dice dónde empieza, simplemente les dice: Jehová, en el 3 dice, es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces aquí está hablando sobre todo sobre el poderío de Dios, pero lo que dice es como el preámbulo para pues una serie de profecías. Todos los libros que vienen, muchos de ellos están marcando eventos del fin de los tiempos otra vez, y también sobre las actitudes de algunas de las naciones y sobre Israel, lo mismo que hemos estado viendo. Entonces les dice que Dios es grande en poder, y que es tardo para la ira. Entonces ahí vemos que el Señor, por eso les dice que aunque es tardo para la ira, por lo mismo al que sea culpable pues no lo va a tomar por inocente, porque si el Señor les está dando tiempo para que se arrepientan, les está dando tiempo para que se corrijan, y no lo hace, cuando viene el juicio del Señor pues ya es tarde para corregirse, ¿no? Ya para entonces el Señor ya dio mucho tiempo de tolerancia. Y después dice el 5, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve en su presencia y el mundo y todos los que en él habitan, ¿no? Todavía la tierra ya había pasado varios sucesos, como la catástrofe que se espera para el día de la ira del Señor. Entonces, y dice aquí que los torbellinos son las nubes de sus pies, ¿no? Entonces, sigue hablando de su poder y su magnificencia. Y esta parte que del 5, pues no está hablando del día de la ira, está hablando ahora sí que lo normal de que cuando el Señor se manifiesta, el poderío que tiene, ¿no? Dice el 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían.
Entonces, mientras que por un lado está diciendo que es tardo para la ira, por otro lado dice que pues el Señor es bueno a pesar de ser tan poderoso, tan grande. Dice que Él es bueno y que pues es nuestra fortaleza. Nosotros nos vemos consolados al sabernos hijos de Dios, ¿no? Y después dice el 9, ¿qué pensás contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. O sea, si tú no te haces obediente a Dios, si tú si tú entras dentro de la categoría de los enemigos de Dios, pues olvídate, no, con una sola vez que Él decida arrasarte o acabar contigo, así lo va a hacer. Igual como hijo, si Él decide ponerte algún escarmiento que no sea en forma paulatina por su previa voluntad, cuando te corrija, pues va a ser una corrección, como quiera que sea, bastante fuerte. Dice el 11, de ti salió el que imaginó el mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan, y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará bastante, te he afligido, no te afligiré ya más. Entonces es lo que decía, aunque a veces la aflicción de Dios es paulatina, en algunos momentos puede ser muy determinante, puede ser algo muy fuerte. Entonces, a lo mejor es, ya hasta aquí llegaste, ¿no? Porque primero les dice, aunque reposo tengan, y aunque sean tantos, aún así serán talados. No les está diciendo que los va a perdonar o que ya entendieron, les está diciendo que ya los va a exterminar, que ya los ha afligido bastante y que ya los va a terminar, ya no va a ser nada más paulatino. Al final dice en el 14, de la casa de tu Dios, con D minúscula, destruiré esculturas y estatuas de fundición, ahí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. O sea, tendían a hacer lo malo. Entonces, lees el 2 desde el 15, Angelita, por favor. Sí. Y te detienes antes del 3, por favor. ¿Antes del 3? Sí, o sea, uno antes del 3, espera, hasta donde está el título. Ok. Dice, he aquí, dice, anuncio de la caída de Nínive. Ajá. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza. Vigila el camino. Cíñete los lomos. Refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido. Los varones de su ejército vestidos de grana. El carro como fuego de antorchas. El día que se prepare temblarán las sayas. Los carros se precipitarán a las plazas. Con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorcha encendidas. Correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes. Se atropellarán en sus marchas. Se apresurará a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas, y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros de
¿qué es de la guardia de los leones y de la majada de los cachorros de los leones? ¿Dónde se recogía el león y la leona y los cachorros de león? ¿No había quien los espantase? El león arrebata en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leones, y llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. Ok, prácticamente la profecía de Nahum, como yo les decía, todos los 3 capítulos son contra Nínive. Y aquí pues otra vez anuncian la caída de Nínive. La primera era la venganza que iba a tener Dios con ellos, como algo muy general. Después les está anunciando cómo va a caer Nínive. Y la tercera lectura es sobre la destrucción total de Nínive. Entonces... O sea, es mismo Nínive a donde había mandado a Jonás. O sea, primero en esa ocasión sí las escuchan y se arrepienten, y ahorita ya es, pues, o sea, digo, la desolación o cómo quedó, o sea, ya la gente ya no confiaba, digo, está hablando del mismo Nínive. Sí, sí, y pues, si esto tiene alguna cronología, ya ven que a veces dicen que los libros de la Biblia no son cronológicos, están puestos no en forma cronológica. O sea, podría haber sido Nahum escrito con esto un poco antes, o pudo haber sido después y Nínive pues hubiese desobedecido, ¿no? Entrado otra vez en desobediencia. Entonces, la verdad es que no lo estudié desde ese punto de vista, no te sé decir si tenga alguna referencia de un libro con el otro, sería bueno que lo viéramos para la próxima clase. Pero, o si fue antes. Sí, si fue antes, fue al mismo tiempo, o si fue después, ¿no? Ajá. Entonces, es muy buen punto para ver. Bueno, entonces decía yo que dice el 15, y yo creo que esta es la parte importante, dice: aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. O sea, ¿se acuerdan que, bueno, se podría decir que tal vez estuviese hablando sobre la profecía del profeta o sobre la venida del Señor Jesucristo? Dice: celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Como ya les había dicho el Señor en el versículo anterior, que no los iba ya a perdonar, que ya iba a ser, que ya no iba a ser, que iba a ser definitiva la extinción de Nínive. Aquí le dice a Judá que se alegre porque pues ya se los van a quitar de encima. Y entonces dice en el 2, del capítulo 2, en el versículo 2, dice: porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus morgones. Dice: el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas. Entonces, para esta destrucción de Nínive, pues iban a sufrir valientes, el ejército en general, los carros iban a estar prendidos de fuego. O sea, parecía que pues iba a estar bastante fuerte, ¿no?, la destrucción de Nínive. Y dice: los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodearán por las calles, su aspecto será como de antorchas encendidas y correrán como relámpagos. O sea, pues claro, corriendo los carros con los caballos prendidos en fuego, pues como no. Dice: se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y a la defensa se preparará. Dice después: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Entonces eso es lo que le esperaba a Nínive, ¿no? Dice el 8: fue Nínive del tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen: deteneos, pero ninguno mira, ninguno se detiene. Dice: saquead plata, saquead oro,
y no hay fin de las riquezas, suntuosidad de todas las clases de efectos codiciables, vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Entonces, es prácticamente lo que le esperaba al ejército, ¿no? Bueno, se puede ejemplificar en el 2 en esos versículos que leímos, y después dice destrucción total de Nínive. Entonces, como que dice, todos se van a alegrar de cuando fuera destruida, ¿no? Multitud de muertos y multitud de cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, ¿no? O sea que va a ser tal la matanza que pues van a estar tropezándose con los mismos cadáveres. Dice, y a causa en el 4 dice, y a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos, ¿no? Díceme aquí contra ti. Porque además de lo malo que hacían, pues también parece que pues les gustaba la brujería y la hechicería y ese tipo de cosas. Dice, además de que pues afligían a las demás naciones, no nada más era contra Israel. Y después dice dice en el 6, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol, ¿no? O sea, lo iba, pues, ¿qué se puede decir? A ningunear bueno, sí, lo iba a poner muy mal, no sé ni cómo calificarlo. Le dice en el 8, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y las aguas por muro? O sea, pues, Tebas estaba súper protegida, y sin embargo Tebas también recibió aparentemente pues el castigo de Dios, ¿no? Su juicio. Y en el 18 dice que pues van a dormir sus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte, ¿no? No hay medicina para su quebranto, bueno, su quebradura, y sus heridas serán incurables. Y todos los que oigan sobre estos acontecimientos sobre la ciudad, pues van a batir sus manos en forma de aprobación o de celebración, porque pues a todos continuamente les hacía el mal. Y está muy rápido, ¿no? Les dice todo contra Tebas, digo, todo contra Nínive. Y órale, ¿no? De principio a fin. Entonces, pues, pareciera que este libro fue antes que Jonás, porque acuérdese que el rey mandó a ayunar a todo el pueblo. Entonces yo creo que a lo mejor, quiero suponer, a lo mejor el rey, ya antes Nahum ya les había, a lo mejor ya les había dicho lo que iba a pasar, la destrucción de Nínive, ¿no? Pero como no querían hacer caso, y a lo mejor por eso Dios mandó a Jonás, ¿no cree, hermano? Sí, a mí también se me hace muy raro que hubiesen reaccionado como reaccionaron con Jonás, que hasta se suponía que tenían algún tipo de relación, o como le pasaba a los reyes de Babilonia, ¿no? Por lo menos el testimonio de cómo Dios amparaba o protegía al pueblo judío, y en el libro que vimos en el libro de Daniel, y los mismos reyes reconocían que el verdadero Dios era el Dios de los judíos. Y entonces, que después de haberse arrepentido todo el pueblo, hubiesen otra vez retomado para ser malos, puede ser, ¿no? Pero sí sería muy, después de esa reacción sería algo muy raro. Bueno, me refiero a que sería raro, pero no imposible, porque lo vemos con la misma vida del pueblo judío, ¿no? Que ya lo habíamos dicho, eran medio malos, hacían sacrificios, sacrificaban a sus hijos, no conformes con la idolatría, y tenían sus propios dioses a pesar de ser judíos, y a pesar de que Dios había sido manifiesto con el pueblo durante muchos años, ¿no? Entonces,
y de forma extraordinaria, o sea, de una forma bien, bien patente, que había sido el Señor manifiesto en sus vidas, y aún así eran desobedientes. Entonces no podemos esperar menos de Nínive, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Ya sea que sea antes o después, sí podría suceder. Ok, vamos a leer Habacuc. Dice Habacuc, se queja de la injusticia. Clarice, ¿te lees Habacuc del 1 al 4, por favor? Habacuc se queja de injusticia. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voz a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la injusticia. Ajá, yo creo que esta parte está muy bonita. Es una introducción respecto a la queja de Habacuc y sin embargo está muy bonita. Parece, por cómo sigue la lectura, que se está quejando sobre los sobre los caldeos. Pero el chiste es que esta introducción de esta queja, pues está padre. Porque dice, la profecía vio al profeta Habacuc, la profecía que vio el profeta Habacuc. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? O sea que Habacuc oraba para que se quitara la violencia, para que se quitara la injusticia y todo lo que vimos después. Dice, ¿hasta cuándo? Y dice después, y daré voces a ti a causa de la violencia y no nos vas a salvar, ¿no? Y no salvarás. Dice, porque me haces ver esta maldad, ¿no? O me haces ver maldad o iniquidad, que era lo que estaban haciendo con ellos. Dice, y haces que vea molestia. Dice, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, por estos pleitos y estos malos juicios y demás, dice, por eso la ley se debilita. Dice, y el juicio no sale según la verdad. O sea, no hay justos juicios, porque por cuanto el impío está siempre sobre el justo, está molestando, está asediando al justo. Y dice, por eso sale torcida la justicia, ¿no? Entonces es el inicio de esta oración, o esta queja, es el inicio precisamente de lo que, pues yo creo que es lo que los caldeos estaban haciendo. Entonces después dice, los caldeos castigarán a Judá. Entonces, Gaby, ¿te lees del 5 al 11? Sí. Dice, los caldeos castigarán a Judá. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa del terror, a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla.
se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Ujú. ¿Hasta el 17 o ahí? No, hasta ahí. Entonces, ¿Ahí? fíjense, aquí está diciendo que precisamente Dios como que va a permitir y le va a fortalecer en un momento dado a los mismos caldeos. Dice, haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo van a creer, ¿no? Entonces, de que el Señor está permitiéndolo, pues el Señor lo está permitiendo, y que además es una fuerza sobrenatural la que, o una temeridad fuera de serie. Dice que va a pasar, bueno, lo voy a leer, dice, nación cruel y estoy en el 6, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, o sea, invasores. Formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y además de esto, esa dignidad, vemos al cierre en el 11 que se lo están atribuyendo a sus dioses, ¿no? O a su Dios. Entonces, dice después que sus caballos van a ser ligeros y como leopardos y más feroces que lobos nocturnos y que se van a multiplicar y en fin. Entonces, que volarán como águilas y que se apresurarán a devorar a las naciones, ¿no? Por donde pasaran. Entonces, dice que en el 10 que escarnecerá aún a los reyes, o sea, los humillará aún a los reyes, y de los príncipes harán burla. Dice que se reirá de toda fortaleza y se levantará en terraplén y la tomará, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con fuerza, como un huracán? Y que va a destruir por todo por donde pase, atribuyéndole a su Dios la gloria, ¿no? Entonces, no es más que un repaso, lo que les estoy dando de lo que dice. Pero bueno, básicamente es Dios el que está permitiéndolo y así lo hace. Y dice que aunque después se los platiquen, van a ser cosas tan extraordinarias que, o sea, van a ser difíciles de creer, ¿no? Y después viene la protesta de Habacuc, otra vez. Hermano, Sí. hermano, pero entonces los caldeos iban a castigar, iban a pelear contra Judá y digamos que Dios lo iba a permitir, ¿no? Que Judá cayera. Sí, y de hecho ya estaban sufriendo presión, aparentemente porque, como yo decía, el Señor iba a permitir que hicieran mucho más de lo que había sucedido hasta entonces, aparentemente, pero también Habacuc empieza por eso con esa oración, diciéndole, pero si están torciendo los juicios, estamos siendo oprimidos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hasta cuándo el injusto va a estar sobre el justo, va a estar abusando del justo, ¿no? Y después viene la profecía donde viene esto que le dice, pues aunque te lo cuenten, ni lo vas a creer porque va a suceder mucho más, ¿no? Y después viene otra vez. Pero Dios lo permitía, porque luego también el pueblo de Israel era rebelde y para que el pueblo de Israel mirara los prodigios de Jehová, su poderío de Jehová, por eso a veces Jehová permitía que ellos fueran derrotados porque no querían ver el poderío de Jehová. Cuando entonces ellos venían, el pueblo de Israel venía y se arrepentía y empezaban sus oraciones y sus lamentos y todo, Dios, como es un Dios misericordioso, los volvía a perdonar y los levantaba otra vez y ellos danzaban y cantaban de júbilo y todo eso, alabanzas, porque vemos, le digo que eso está, yo le acabo de leer el Salmo 106, igual de la rebeldía de Israel, que ellos no se acordaban desde cuando los sacó de Egipto,
pasaron el Mar Rojo, Dios hizo prodigios, milagros en el mar, tragó los carros del faraón y tanto que hizo, ¿no? Cuando caminaba con ellos y ellos se enfocaban en sus dioses, se enfocaban en sus maldades, en sus becerros, bueno, hacían todo eso. Y Dios los castigaba haciendo esto también, que vinieran otras naciones, los derrotaran, y ahí estaban ellos orando otra vez, pidiendo perdón, el pueblo de Israel, para que Dios los perdonara y volviera otra vez a sacarlos de donde estaban, ¿no? Entonces, como que el pueblo de Israel era bien rebeldito y por eso Dios permitía esto, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que los caldeos iban a castigar al pueblo de Judá. Sí, Y era por lo... Sí, yo también, de hecho, pues ya ven que el pueblo judío llega a ser dispersado entre las naciones y realmente eran cuando la Organización de las Naciones Unidas declara a Israel como una nación libre e independiente. No recuerdo si fue por mayo, junio del 68, no, del 48, en el 48. Entonces, resulta que para entonces eran pocos los judíos que estaban viviendo en Jerusalén, ¿no? Eran muy pocos, por la misma situación entre los musulmanes y todo eso. Entonces, sí, o sea, yo creo que el Señor los castiga y hay un momento en que los esparce en el mundo, porque ya estaba profetizado también que los iba a regar por el mundo, ¿no? Esa era más o menos la palabra, regar, que los iba a regar por el mundo, a esparcir por el mundo. Ok, le iba a Gelita. Ok. Ajá. Del 12 al 17, por favor. Sí, dice, protesta de Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumeríos a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sí, está. Les decía yo que entonces se quejaba Habacuc, venía la profecía y otra vez se volvió a quejar Habacuc, ¿no? Entonces les decía, dice en el 12, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? O sea, está reconocido. Bueno, es que Habacuc sí, obviamente como profeta de Dios, pues tenía que reconocerlo, él sí sabía qué onda y estaba en evidencia. Lo mismo pasaba con la mayoría de los profetas cuando daban estos juicios, ¿no? Ellos se les cocinaba aparte de lo que hacía el mal el pueblo judío. Entonces dice, reconociendo, ¿no?, que pues Dios es desde el principio, dice, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. O sea, ¿de quién está hablando? Pues de los caldeos, ¿no? Después les dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Porque les dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, cuando destruye el impío al más justo que él? Que era lo mismo que decíamos, ¿no? El justo era oprimido por el injusto, es lo mismo que él le está diciendo.
Y entonces les dice que como los hombres se convierten como peces. Y más adelante en el 16 dice, por esto hará sacrificios a su red, porque pues, entonces él tendía la red y los atrapaba o sea, hablando de los caldeos, tendían esa red, se supone, eran los que los estaban oprimiendo, y entonces hacían sacrificios a su red en apariencia, claro que no es tan literal, pero como decíamos, pues también estaban reconociendo que era su Dios el que los estaba ayudando, ¿no? Entonces yo creo por eso a eso se refiere cuando dice que hacen sacrificios a su red y sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida, ¿no? Dice, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Entonces, ese saqueo que hacía de las naciones era la supuesta red de donde pues estaban ellos alimentándose y demás, ¿no? De ese saqueo que hacían. Ok, después dice Jehová responde a Habacuc. Le dice que escriba la visión para que los que lo puedan leer pues puedan salir corriendo, ¿no? Cuando venga este tiempo de angustia, yo me imagino. Dice en el 3 que se van a apresurar hacia el fin y que no sé si hacia el fin para concluir esta situación, ¿no? Dice, no mentirá aunque tarde esperarlo, dice, porque sin duda va a venir, no va a tardar, o sea, va a suceder, tarde o temprano va a suceder. Y después le dice en el 4, ve aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el injusto por su fe vivirá. Entonces, se podría decir que pues la gente que no es recta, o aquel que no pudiera entender, con orgullo tal vez fuese a negar o a no aceptar lo que venía de la profecía, pero le dice el Señor que primero que va a suceder, que eso no hay vuelta de hoja, y después les dice que aunque el otro por orgullo no lo pueda reconocer, sin embargo el que tenga fe, pues ese va a vivir, ¿no? El que confíe en que la profecía es cierta y que esto ciertamente pues va a pasar. Y además yo creo que va implícito la fe en el Señor, ¿no? Que pues se sienta de alguna manera seguro con el Señor. Y después dice en el 5, y también el que es dado al vino, pues es traicionero. Y después vienen las características, ¿no? De más o menos lo que suelen hacer. Entonces, más o menos es lo que le dice el Señor. Se había quejado Habacuc, pero le dice el Señor como diciendo, bueno, pues esto, a pesar de las quejas, sí va a suceder, ¿no? El 14, perdón, del 6 al 14, y Gelita del 15 al 20. Ok. Ahí es contra los injustos. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serán despojos para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los lobos de la tierra y de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusticia, ganancia por su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado les responderá.
Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que le da de beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todo lo que en ellas habita. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira? Para que haciendo imágenes mundanas confíe el hacedor en su obra. Ay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esta lectura de Habacuc es una de las partes muy bonitas que hay en la escritura. Hola Alex, estamos en Habacuc, estamos leyendo todo, el capítulo 2 del 6 al final. Ok. Fíjense, empieza con que no han de levantar todos estos refrán sobre de él, sarcasmos contra él. Dirán, ay de que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda. Entonces, estábamos hablando de que los caldeos estaban haciendo las cosas mal y que eran injustas. Y entonces, después de que el Señor les dice que esto va a suceder, sigue con la misma profecía. Pero entonces ya les dice, pues este cuate va a ser, esta nación va a ser causa de burla, porque ciertamente saquea a todas las naciones y todo lo que ya hemos visto, y hace opresión sobre de ellas y sobre sus ciudadanos. Dice, y todo lo que roba, esas redes que jalan para traer todo y estarse saciando de los bienes de las naciones que conquista. Y entonces les dice el Señor que pues el que multiplicó de lo que no era suyo, pues a fin de cuentas pues va a dejar de existir, va a dejar de ser, ¿no? Y entonces dice el 7, no se levantarán de repente tus deudores y te despedazarán, y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos, ¿no? Dice, pues cuando se levanten hasta ahí va a llegar tu suerte. Y les dice después en el 8 que es lo mismo que porque él ha despojado a muchas naciones, que entonces pues los otros pueblos también los van a despojar. Y entonces les dice en el 9, hay de que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal, ¿no? Entonces, el hecho de que tú te preocupes por obtener seguridad y demás, no está mal, mientras no lo hagas con injusticia. Y entonces, les dice después en el 12, hay de que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. O sea, si le estás fundando con maldad y demás, con la violencia que ellos estaban edificando, que estaban acumulando riquezas, pues a fin de cuentas les iba a ir mal. Y después les dice en el 13, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? O sea, lo que va a suceder no es parte del carácter de Dios. Dice, los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Y después viene una parte muy padre, porque dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces,
todavía no se daba ese tiempo donde las naciones o el pueblo judío tenían este conocimiento de Dios, como ahora se ha dado, porque la expansión del conocimiento de Dios ha sido a través de la sangre de Cristo, ¿no? Ha sido a través de su sacrificio, que se ha difundido más, es cuanto más se ha difundido. Aunque el pueblo de Israel tenía la consigna desde que empezó de difundir la existencia de este Dios, a Jehová de los ejércitos, a todas las naciones, no lo había hecho tan patente, más que por los mismos milagros que decíamos que Dios hacía en el mismo pueblo judío. Pero una vez que nace el Señor Jesucristo, se empieza a difundir el Evangelio como pólvora, ¿no? Y pues la prueba está en que es muy raro que en el mundo no se haya escuchado en algún lugar de la palabra de Dios o de Jesucristo, ¿no? La existencia de Jesucristo. Y yo creo que este versículo es muy, muy especial con respecto a eso, ese mensaje. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar, ¿no? O sea, súper vasto. Y luego dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Hacedores del mal en forma premeditada, pues a fin de cuentas van a tener un juicio por parte de Dios. Y después dice el 18, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La escultura de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. O sea, aquellos que hacían las imágenes, lo mismo que hemos visto siempre, pues de qué les servía, ¿no? Si no, dice más adelante, hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿No? Entonces, les está diciendo, mientras que sus imágenes ni siquiera tienen espíritu, no se pueden mover, no pueden hablar, no pueden nada, dice Jehová, que es el Dios verdadero, está en su santo templo, ¿no? Y solamente Él es digno de alabanza, por eso dice, calle delante de Él toda la tierra. Habacuc 2:20 es lo que tenemos en la iglesia aquí de joyas en la lona, hermano. Ah, ¿sí? Fíjate que no me había fijado que no me he fijado. Alguna vez lo he de haber leído, pero no me... Sí, es lo que tenemos adentro, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Sí, está muy bonita esa parte. Ok, sí. Entonces, una vez que pasa esto, que el Señor ya le dice que estas gentes, este pueblo va a tener a fin de cuentas su pago, entonces viene la oración de Habacuc. Empieza tú, Clarice. Lees del 1 al 5. Oración de Habacuc. Oración del profeta Habacuc. Nos sobre Ciclonot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazlo conocer. En la ira fuerte de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies
carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, y miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, y los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Medián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, y los juramentos de las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, y lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. La luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de los guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Vemos que lo que decíamos, ¿no? Que el Señor tiene un poder, tiene una fuerza, tiene una presencia que cuando se manifiesta es algo pues inconfundible, ¿no? Algo que no se puede evitar percibir. Y después dice en el 9, se descubrió eternamente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Y después dice, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. Perdón, no dije si estaba leyendo el 9, sí, ¿verdad? Y después el 10, y ahorita sigo en el 10. Dice, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Entonces, bueno, y sigo leyendo, dice, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre los montes de las grandes aguas. Y así está hablando sobre el poderío de Dios y cómo va haciendo justicia. Dice el 18 y el 19, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Entonces está bonita la oración o la alabanza de Habacuc, a pesar de que ya había recibido esta profecía donde Israel iba a ser todavía asediado, y después donde dice el Señor que después pues los iba a enjuiciar, ¿no?
Y bueno, vamos a empezar con Sofonías. Alex, ¿empiezas a leer Sofonías, por favor? La palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raré a los hombres de la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de ese lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Micom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla de la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que vistan vestido extranjero. Asimismo castigaré aquel día a todos los que saltan la puerta, y a los que llenan sus casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde sus collados. Elita, ¿lo terminas, por favor? Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes, y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de obscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribuiré a los hombres y haré como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, arde como tierra. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada de todos los habitantes de la tierra. Dice después, juicios contra las naciones vecinas. Dice, Clarice, ¿te lees hasta el 13? Bueno, no, hasta el 15. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruyó todos los dioses de la tierra, y de sus lugares se inclinarán a todos los siervos de las naciones. También vosotros, los de Sofía, seréis muertos con mi espada, y se tomado sobre el norte, y destruirá a Siria, se convertirá Nínive en solamente y en sequedad como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella, y bajada todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación
en las fuerzas, porque su Enmaderamiento. enmaderamiento de cetro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no, ella, hecha partida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará, sacudirá su mano. Gaby, te lees del 3.1 hasta el 10. Sí, el pecado de Jerusalén y su redención. Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la manada, para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase sus ciudades, están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Gelita, ¿te lees hasta el 20? Sí. Dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no temas, Sión no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En todo tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ya estamos con el tiempo encima.
Sofonías trae muchas cosas muy importantes. Dice el 7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, en el 1:7, dice, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, o sea, todos los que iban a ser sacrificados. Y después dice en el 14, los que iban a convidar, o sea, los que iban a salir victoriosos, ¿no?, con el sacrificio de las naciones. Y después dice en el 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Y después dice el 16, día de trompeta, de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Después dice en el 2:2, dice, antes que tenga efecto el decreto y el día pase, como el tamo, antes de que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Entonces, y después les dice en el 3:1, en el 3:2 dice, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Ese juicio que está sobre Jerusalén, como empieza. Sus profetas, dice el 4, son livianos, hombres de prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Dice Jehová, dice más adelante en el 5, Jehová en medio de ella es justo, no hallará maldad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Después, y uno de los pasajes más importantes está en el 3:8, donde dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre de ellos mi enojo, o el día de la ira. Y entonces dice, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Entonces, eso ya lo hemos visto en otros pasajes, es muy importante. Dice, y hay varios pasajes que me gustaría haberles comentado, pero lo vamos a retomar en la próxima clase. Dice el 11, dice, en aquel día no se avergonzará por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran de tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo nombre. Y después les dice, dice el 17, es que desde ahí, el 12, 13, 14, dice, y dejaré en medio de ti a mi pueblo humilde, pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más se levantará mal en medio de... Él dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión no se debilita en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y cierra el 20, yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y las profecías que habíamos visto de Daniel hablaban de que cuando viniese esa ayuda, cuando el pueblo de Israel fuese liberado, y etcétera, etcétera. Y de eso es de lo que habla Sofonías. Y está muy bonito, está muy interesante, y lo estaremos viendo la próxima clase. ¿Quieren hacer algún comentario rápido o ya nos despedimos?
nos despedimos porque no hay tiempo para un comentario rápido. Nos estamos viendo la próxima clase y ya platicamos si algo quieren comentar de esto que vimos. Y Bueno. empezamos otra vez con sinfonías para ver los puntos que no vimos ahorita. bueno. ¿Nos despides, Alex? Claro que sí, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, pues te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias porque pues, nos has dado un día más de vida a todos, Señor, los que estamos aquí reunidos, bendito Padre. Y, Señor, pues te pedimos por la vida de cada uno, por las familias que estamos reunidas, que tú las bendigas. Y, Señor, también por aquellas personas que no se pudieron conectar, Señor, bendícelas donde quiera que estén. Bendito Padre, y Señor, pues no nos queda más que pues, agradecerte, Señor, y pedirte también por la vida de César, que pues está llevando pues este grupo, Señor, que tiene ese tiempo, Señor, sabiendo que pues, tiene también pues mucho trabajo, bendito Padre, gracias también por esa provisión. Y, Señor, pues te agradecemos y te pedimos que pues, tú nos cuides, tú nos guardes hasta la semana que entra, Señor, si es tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de ti, como Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hermanitos, pues nos vemos. Que descansen, buenas noches, cuídense. Bendiciones. Buenas noches, que Dios los bendiga. Hasta luego. Bendiga. Bye, bye. Adiós, adiós, Clarice. Adiós, Clarita. Nos vemos. Saludos a Bye, sus que familias. Gracias. Gracias.